varios casos conforme a las sentencias de la Corte. Entonces, por favor, las leen y tal vez creo que es muy bueno que pongan atención ahorita en clase, que las vamos a analizar, y si les surge duda, pues de una vez acá en clase, pues atiendo las dudas que ustedes tengan. En ese sentido, quisiera preguntarles si leyeron la sentencia que les dejé de lectura en la clase anterior, de las medidas precautorias. ¿Sí la leyeron? No sé si tienen alguna duda respecto de ella para que la podamos aclarar, y si no, pues daría inicio a la clase. Honestamente no, licenciada, porque hemos tenido muchos trabajos y comprobaciones de lectura de administración, de administrativo, de civil, más trabajos y presentaciones. Yo la verdad, les soy honesta, no me dio tiempo a leerla, pero sí la voy a leer. Pues agradezco su sinceridad. Si quieren, de una vez le damos una pequeña lectura antes de que inicie con la presentación de hoy, para ver si de ahí les surge alguna duda y pues la aclaramos de una vez. Si no, pues saben que cuando estén estudiando, si alguna duda les surge, por favor, escríbanme. Si no contesto de inmediato, puede ser por mi trabajo, pero yo atiendo sus dudas de lo que ustedes me indiquen. Si gustan, vamos a ver rapidito esta sentencia y Muy ya luego amable, licenciada. damos inicio entonces a la presentación que teníamos para hoy. Vamos a ver aquí. Entonces vamos a tratar de recordarse. Se recuerdan que en la clase anterior vimos todo lo relacionado con el tema de las medidas cautelares. Entonces les colocaba ahí un ejemplo de una solicitud de una medida precautoria. Y entonces acá les traje yo la sentencia de ese caso en donde yo les había colocado el ejemplo de esta solicitud y de que contra esa petición de embargo que decretó el juez se había presentado revocatoria, que es el recurso idóneo, el cual fue declarado sin lugar. Y entonces ya contra esta decisión de declaratoria sin lugar de la revocatoria, entonces se presentó un amparo que finalmente llegó a la Corte de Constitucionalidad por apelación. Entonces, ese es el contexto del caso. Entonces, acá compareció ante la Sala Segunda de Trabajo, constituida en Tribunal de Amparo, esta entidad, Tarjetas de Crédito de Occidente, por medio de su mandatario, a reclamar contra la decisión del juez de trabajo. El acto reclamado en el amparo era el auto por el que el juez declaró sin lugar el recurso de revocatoria que se interpuso por la sociedad contra la resolución en la que el juez decretó la medida precautoria de embargo de cuentas de depósitos monetarios y de ahorro de estas entidades, que se recuerdan que era por un monto de 2.4 millones, que es el monto que determinó el juez, que era lo que se pretendía dilucidar en el juicio ordinario laboral. O sea, no se embarga la cantidad total del dinero que se encuentra en las cuentas de las sociedades demandadas, sino que se embarga únicamente por el monto que se está dilucidando en el juicio ordinario laboral. Entonces, acá se recuerdan que les dije que la producción del acto reclamado es como el resumen de las actuaciones que ocurrieron y de donde derivó el amparo. Entonces acá se indica que esta persona promovió juicio ordinario laboral reclamando el pago de prestaciones laborales por simulación parcial y despido injustificado y el pago de sus prestaciones. El juez admitió a trámite la demanda y posteriormente el actor solicitó la medida precautoria de embargo de las cuentas monetarias y de ahorro de las entidades demandadas. Inicialmente lo había pedido por 2.8 millones. Esto derivado, y ese fue el motivo por el cual solicitó la medida precautoria, derivado de que la Junta Monetaria suspendió las operaciones de la entidad financiera de Occidente, Sociedad Anónima. ¿Se recuerdan que en este caso hablábamos que
para el trabajador únicamente le es exigible que indique la necesidad de la medida, pero no necesariamente debe aportar todos los medios de prueba, sino únicamente, como es la parte más débil, explicarle al juez la necesidad de la medida. Entonces, el juzgador otorgó la medida precautoria de embargo de cuentas de monetarias y de ahorro, indicando que dicho embargo deberá efectuarse hasta la cantidad de 2.4 millones, que es lo que el juez determinó que podría ser el monto si es que llegase a dictar una sentencia condenatoria. Este podría llegar a ser el monto en el cual condene a las entidades demandadas. Contra dicha decisión, entonces, la hora amparista interpuso revocatoria, la que fue resuelta, la que fue declarada sin lugar, y ese sería el acto reclamado en amparo. Pues en ese sentido, pues luego pueden ustedes leer los agravios que le endilgan a la decisión de declarar sin lugar la revocatoria, pero básicamente es que no están de acuerdo con la medida de embargo, ¿verdad? Y entonces, se recuerdan que les explicaba que en el considerando 1 de la sentencia se encuentra el resumen o lo que como que nos dirige a lo que el Tribunal Constitucional va a resolver en la sentencia. Es como un pequeño resumen. Acá ya nos da a entender si se va a otorgar o denegar el amparo. Entonces indica la Corte: el agravio es un elemento esencial para la procedencia del amparo y sin su concurrencia no es posible el otorgamiento de la protección que la mencionada acción conlleva. Sobre todo cuando la autoridad impugnada, al momento de emitir el acto que se denuncia como agraviante relativo a decretar el embargo precautorio de cuentas monetarias, analizó las particularidades del caso concreto dentro del marco jurídico y fáctico respectivo, en especial la norma aplicable al asunto particular, siendo lo establecido en el artículo 332 del Código de Trabajo, por el cual determinó que la medida precautoria solicitada era la idónea para lograr el cometido que se persigue con esa clase de medidas. Entonces, acá el punto que indicaban la amparista, que era una de las demandadas, es que el trabajador únicamente pidió al juez el embargo de cuentas y que no aportó suficientes medios de prueba como para determinar la necesidad de esa medida. Pero en ese sentido ya existe jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad en cuanto a que este artículo del Código de Trabajo debe entenderse como acreditar la necesidad de la medida, que únicamente lo debe expresar de forma razonada al juez para que el juez determine si es viable o no, pero no se le debe imponer la carga por ser la parte más débil de probar esa necesidad de la medida. Entonces, pues acá la Corte inicia diciendo: para abordar el caso concreto es meritorio exponer que en materia laboral las medidas cautelares o precautorias están reguladas en el último párrafo del artículo 332 del Código de Trabajo. Eso ya lo vimos. Tal disposición se limita a señalar como requisito para obtener la medida precautoria que debe acreditarse la necesidad de su otorgamiento, sin abordar aspectos particulares a tomarse en cuenta para el efecto. Acá pues nos remite a que conforme el artículo 527 del Código Procesal Civil, que se aplica supletoriamente, podrá decretarse precautoriamente el embargo. Lo anterior pone de manifiesto la facultad que se le ha conferido al juez ordinario para determinar la procedencia y pertinencia de la medida precautoria solicitada por el interesado, de tal forma que el criterio del juzgador debe ceñirse en primer término a los principios que nutren el derecho de trabajo. En segundo lugar, de acuerdo con la equidad y la costumbre. Y por último, con base a los principios y leyes del derecho común. En ese orden de ideas, el régimen del proceso civil en lo referente, aquí está mal escrito, a medidas precautorias o cautelares,
es diferente al del proceso laboral. Entonces tengan siempre claro que si bien vamos a aplicar supletoriamente las medidas cautelares que se encuentran reguladas en el Código Procesal Civil, no necesariamente se va a regir todo conforme lo regula el Código Procesal Civil, sino que siempre nos vamos a ir a los principios del derecho del trabajo. Entonces dice, este último caracterizado por la sencillez y antiformalismo, pues únicamente requiere acreditar la necesidad de la medida, la que, como ya se expuso, debe interpretarse como una acepción acorde con los principios rectores del derecho laboral, es decir, sencilla y antiformalista, bastando que se exponga en forma razonada el porqué de la necesidad de la medida precautoria y que el juez, en el ejercicio de la facultad exclusiva de impartir justicia que le asiste, la analice la necesidad y con base en ello la decrete o no. Entonces, deben tener siempre muy claro que una adecuada interpretación de este artículo 332 del Código de Trabajo es que cuando ustedes, si patrocinan a la parte trabajadora, no necesariamente ustedes deben aportar elementos de prueba. Claro, si ustedes los tienen, pueden aportarlo en su solicitud, pero si no, ustedes únicamente le deben exponer en forma razonada al juez por qué razón es importante que decrete la medida que ustedes soliciten, que en este caso concreto era el embargo y que en la práctica es lo que más se pide. Entonces, pues acá continúa diciendo la Corte que al analizar los antecedentes del caso, se considera que la autoridad cuestionada no ocasionó agravios, ya que al acoger la pretensión del actor relativo a decretar el embargo precautorio de cuentas dentro de la tramitación del proceso ordinario laboral, analizó las particularidades del caso, en especial en la norma aplicable al caso concreto, que es el artículo 332, por el cual determinó que la medida precautoria solicitada era necesaria para lograr el cometido que se persigue con esa clase de medidas. Y entonces, pues ya resolvió la improcedencia de la petición del amparista, ¿verdad? Entonces no se ocasionó agravios al declararse sin lugar el recurso de revocatoria. Básicamente eso es lo que se resolvió. Y veamos, esta Corte, como se indicó, se ha referido en diversos pronunciamientos a las medidas cautelares, como las resoluciones que dicta un juez con el objeto de garantizar la eficacia de la sentencia que habrá de emitir, sosteniendo que el fin último de esta medida es precisamente garantizar las resultas del juicio y con ello la eficacia de la sentencia, por lo que la suma o el monto establecido en el embargo precautorio debe ser proporcional a lo reclamado en el proceso para garantizar ese fin, sin que ello represente un pronunciamiento definitivo del proceso, ya que las distintas vicisitudes que se conocerán en la dilucidación del proceso serán las que determinen si existe una obligación a cancelar o no. Y entonces acá, que me parece importante también, que la entidad demandada, ¿verdad? También puede solicitar al juez, si se encuentra y se continúa inconforme, la reducción o sustitución de dicha medida conforme al procedimiento legal, que es la vía incidental, o bien constituir una contragarantía para el levantamiento de aquella medida impuesta originalmente. Entonces, básicamente todo lo que dice la sentencia, nosotros lo vimos en las diapositivas, entonces todo está reforzado en la sentencia y era como la decisión final que se emitió en aquellos ejemplos que yo les di de la solicitud del embargo y del recurso de revocatoria, que finalmente la Corte dijo que al haberse declarado sin lugar, no se había ocasionado ningún agravio. Eso sería el punto acá. Recuérdense que también, un poquito para refrescar, dijimos que puede pedirse en la presentación de la demanda,
pero también puede pedirse en cualquier etapa del proceso ordinario laboral hasta antes de dictarse sentencia. Básicamente era eso. No sé si con respecto a la sentencia les queda alguna duda. Licenciada, disculpe, después de que dio no al lugar al amparista, ¿qué es lo que sigue? O sea, ¿va a tener que pagar? ¿Va a tener que negociar? ¿O qué es lo que Fíjense que continúa? Recuérdense que no obstante que se haya presentado amparo, si el amparo provisional no es otorgado, el proceso continúa. Entonces, en este caso, inclusive ahí pude ver en las actuaciones, ya se decretó el embargo, ya varias cuentas, por ejemplo, el Ban Rural informó que ya había cumplido con la orden del juez. Entonces, ahí ya se hizo efectivo el embargo de las cuentas por el monto de 2.4 millones. ¿Pero le pagan a la persona o tarda eso? No, eso es como, el efecto es únicamente que se queda inmovilizada esa cantidad, porque como las medidas cautelares son para garantizar las resultas del juicio, únicamente se quedan ahí inmovilizada la cuenta por ese monto. Pero, por ejemplo, si la cuenta tiene 10 millones de quetzales, únicamente se inmovilizan 2.4 millones. Puede disponer de la demás cantidad de dinero que tengan en el banco. Si se hubiera otorgado, por ejemplo, si se hubiera otorgado el amparo provisional, ahí sí es diferente, porque entonces ahí todavía no se puede operar esta decisión del juez de decretar el embargo. Pero en este caso en particular no se otorga el amparo provisional. Entonces el proceso subyacente, que es el juicio ordinario, continúa su trámite. Únicamente se paralizaría si se otorga el amparo provisional. El amparo provisional, recuerdo yo que solo es por un tiempo, ¿verdad? No recuerdo cuánto. Fíjense que el amparo provisional, en el trámite del amparo, luego de que se requiere el informe circunstanciado a la autoridad denunciada, ya se decide, se conoce el tribunal de amparo decide la primera audiencia por 48 horas y ahí verifica, conforme lo informado por la autoridad denunciada, si es viable otorgar amparo provisional. Si es viable, lo otorga en tanto dure la tramitación del amparo. Pero, por ejemplo, si en sentencia se deniega, se revoca ese amparo provisional. Y, por ejemplo, durante el trámite del amparo, las partes pueden pedir que se revoque ese amparo provisional si las circunstancias han variado. Entonces, todo depende del caso concreto. Pero, en general, es en tanto dure la tramitación del amparo, o sea, hasta dictar sentencia. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda o comentario respecto de este tema? ¿Nadie más? Bueno, entonces yo creo que ya pasamos a la clase de hoy. Recuérdense que de las sentencias que veamos en clase, va a venir también casos prácticos en su examen parcial. Permítame un segundo entonces. Bueno, entonces, hoy nos corresponde ver las actitudes del demandado. Ahorita únicamente vamos a ir viendo como las figuras jurídicas, pero más adelante ya vamos a ver en general cómo se lleva a cabo la audiencia y cómo se unifican ahí todas estas figuras y en la misma audiencia ocurren varias actuaciones, ¿verdad? Entonces, lo vamos a ver más adelante, sin embargo, ahorita estamos viendo las figuras jurídicas en el orden, aunque después lo vayamos a ver también en la práctica, ya en la audiencia oral. Entonces, pueden ocurrir, conforme a la doctrina, el demandado puede tener actitudes negativas y actitudes positivas. Entonces, notificada la demanda legalmente, ahorita más adelante vamos a analizar el tema de la notificación,
llega el momento en el que el demandado debe asumir una postura. Para el efecto puede asumir actitudes negativas y actitudes positivas. Hoy únicamente vamos a analizar las actitudes negativas, que en este caso sería la rebeldía y la confesión ficta. La rebeldía. Entonces, les voy a dar acá unas definiciones y también vamos a analizar unas sentencias de la Corte respecto a este tema. Según Guillermo Cabanelas, define la rebeldía como la ausencia deliberada de una de las partes al trámite del juicio. Entonces, básicamente, la rebeldía es la actitud que toma la parte demandada de no presentarse a la audiencia de juicio oral. Esto con el propósito, dice Guillermo Cabanelas, de restarle a este su carácter contradictorio. ¿Y por qué? Porque si él no se presenta a la audiencia y no asume una postura, no contesta la demanda, entonces no existe litis aún, porque no ha comparecido al proceso. Entonces dice, le resta el carácter contradictorio porque no contesta respecto de las peticiones de la demanda y que asume consecuencias para el ausente en rebeldía de que se sigue el juicio, se dicta sentencia sin permitirle, después de haber sido declarado rebelde, intervención alguna. Esto se los resalto porque de eso se tratan los casos que vamos a analizar. Para el licenciado Landelino Franco, la rebeldía puede definirse como la actitud asumida por el demandado frente a su obligación de comparecer a juicio a contestar la demanda promovida en su contra, de no comparecer en el día y hora señalados para el juicio oral, no obstante y encontrarse apercibido y a saber que su incomparecencia le será gravosa. ¿Cuáles son los presupuestos para que opere la rebeldía? Conforme a nuestro Código de Trabajo, para que opere la rebeldía, el demandado debe ser notificado de conformidad con la ley. Ahí les coloqué yo los artículos relativos a las notificaciones, pero también deben tomar en cuenta que en el código únicamente se regulan las notificaciones físicas, pero en la actualidad también se encuentran reguladas las notificaciones electrónicas en el organismo judicial. Entonces, tomen en cuenta lo que regulan los artículos del 327 al 329. Y ahorita les voy a dar el número del acuerdo de la Corte Suprema de Justicia. Es el decreto 15/2011, la ley reguladora de las notificaciones por medios electrónicos. Entonces, tomen en cuenta esos artículos para efecto de las notificaciones. Entonces, para que opere la rebeldía, debe el demandado estar notificado de conformidad con la ley. En el caso de la demanda, esta debe ser notificada de forma personal y para que surte efectos, se debe cumplir con lo preceptuado en el artículo 337 del Código de Trabajo, que establece que entre la notificación de la audiencia y el día para su celebración deben mediar por lo menos 3 días, más el término de la distancia, ¿verdad? Si no les notifican en ese plazo, entonces ahí es viable que ustedes presenten nulidad, ¿verdad? O asuman la actitud que estimen pertinente, pueden devolver la cédula de notificación para que sea más rápido, ¿verdad? Pero sí debe mediar 3 días por lo menos entre la fecha en que les notifican y el día señalado para la audiencia. Otro presupuesto es que habiendo sido notificado legalmente, no comparezca a la audiencia respectiva, ¿verdad? Que eso es en sí la rebeldía, que no comparece a la audiencia el demandado, que no haya presentado una justificación de su incomparecencia a juicio oral conforme lo preceptuado en el artículo
336 del Código de Trabajo. Este regula, se los voy a leer para que lo tengamos claro antes de ver las sentencias de la Corte. Las partes podrán excusarse únicamente por enfermedad y el juez aceptará la excusa una sola vez, siempre que haya sido presentada y justificada documentalmente antes de la hora señalada para el inicio de la audiencia. Si por los motivos expresados anteriormente no fuere posible su presentación en la forma indicada, la excusa deberá presentarse y probarse dentro de las 24 horas siguientes a la señalada para el inicio de la audiencia. En caso se haya aceptado la excusa, el juez señalará nueva audiencia, la cual deberá realizarse dentro de las 72 horas siguientes a partir de la que no se realizó. Entonces, debemos tener presente que si no vamos a comparecer como demandados o si nuestro trabajo es auxiliar al demandado, si él no se va a presentar, se debe presentar una justificación, pero esta justificación debe ser válida. Y muchas, por ejemplo, muchas sociedades anónimas o municipalidades, lo que hacen es que, por ejemplo, en el caso que vamos a analizar ahorita, viene y la entidad patronal, la entidad demandada es una municipalidad. Entonces presenta una excusa indicando que el alcalde se encuentra enfermo y entonces presentan su documento en el cual acreditan a algún médico que se encuentra enfermo. Pero lo que regula el artículo 336, según la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, y por eso yo les digo, siempre en sus peticiones traten de fundarlas en fallos de la Corte, porque es ahí donde se interpretan las normativas ordinarias, ¿verdad? Y es donde se sienta jurisprudencia respecto de ciertos temas. Por ejemplo, en este caso, se ha dicho que esa justificación que regula el artículo 336 únicamente aplica para personas individuales. Entonces, en este caso, al ser una municipalidad, esta justificación no le aplicaría. Pero les voy a colocar la sentencia para que la podamos analizar. Permítanme un segundo. Permítanme un momentito, perdonen que no he logrado ubicar la sentencia. Acá está. Entonces, miren, por ejemplo, en este caso, compareció la Municipalidad de Santa María de Jesús, del departamento de Zacatepeques, ay, qué pena, miren que está mal escrito, contra la Sala Primera de Trabajo. El acto reclamado en el amparo era la decisión de la sala que confirmó la emitida por el juez que declaró con lugar la demanda ordinaria laboral por despido directo e injustificado. ¿Y qué ocurrió en este caso? Que todas estas personas promovieron juicio ordinario laboral en contra de la municipalidad reclamando el pago de prestaciones laborales. Se señaló día y hora para la audiencia oral y su representante legal presentó excusa médica para no asistir a la audiencia relacionada por padecer quebrantos de salud. Normalmente, lo más general, lo más común que se ve en la corte son excusas médicas. La verdad es que no he visto nunca algún otro motivo por el cual se excusen para no comparecer a audiencia oral. La mayoría son excusas médicas. El juez, fíjense, no obstante que no era viable que le aceptara la excusa
Inicialmente, acogió la primera excusa que presentó el representante de la municipalidad y señaló nuevo día y hora para la comparecencia. Como no se impugnó, quedó firme. En esa oportunidad, el representante legal de la municipalidad presentó, o sea, llegado el momento de la segunda audiencia, presentó nuevamente excusa médica para no asistir a la audiencia relacionada, siempre por enfermedad, y el juzgado, ahora sí, no aceptó la excusa. Entonces, la municipalidad no compareció a la audiencia señalada para la celebración del juicio, por lo cual el juez la declaró rebelde a solicitud de parte. Entonces, posteriormente, llevó a cabo la audiencia y dictó sentencia en la que declaró con lugar todas las pretensiones de los actores y condenó a la municipalidad a pagar indemnización, prestaciones laborales, daños y perjuicios y costas procesales. Entonces, esta decisión de dictar sentencia fue apelada y la declaratoria sin lugar de esta apelación es la que constituye el acto reclamado en el amparo. Y entonces ahora la Corte analiza, porque en apelación continúa diciendo la municipalidad, continúa inconforme con haberle declarado rebelde. Entonces, la Corte, en su considerando 1, resolvió: no causa agravio la decisión de los órganos jurisdiccionales de trabajo, que al resolver declararon que la excusa por enfermedad a que se refiere el artículo 336 del Código de Trabajo únicamente pueden hacerla valer las personas individuales, resultando lógico y consecuente que los entes que gozan de personalidad jurídica no puedan invocar esa situación para justificar su incomparecencia a juicio. Esto en atención a que éstas no pueden quedar sin representante legal y en todo caso pueden sustituir a quien las represente u otorgar mandato para ese cometido. Además, en el caso de las municipalidades, indicó la Corte, debe estarse al tenor de lo regulado en los artículos 52 y 54 literal E del Código Municipal, que establecen que ante la incomparecencia del alcalde a juicio, la entidad municipal podrá ser representada legalmente por el síndico, quien debe contar con autorización correspondiente. Entonces, si se dan cuenta, en este caso se analiza el criterio relativo a que únicamente las personas individuales pueden presentar excusa por enfermedad, no las personas jurídicas, porque ellos pueden nombrar representantes legales o mandatarios para que los representen en el juicio. Entonces, básicamente, eso analiza la Corte. Por acá, me recuerdo que ya entrando en materia y explicando más el caso, la Corte indica: el estudio de las actuaciones permite a esta Corte determinar que la accionante, la municipalidad, fue demandada en la vía ordinaria quienes pretendían el pago de sus prestaciones, ¿verdad? En el proceso antes mencionado se señaló audiencia. Esto es como un resumen. Vamos a ver qué más dijo acá la Corte. En esa oportunidad el juez no aceptó la excusa. En realidad no debió haberla aceptado desde el principio, ¿verdad? Pero como no se impugnó, pues adquirió firmeza, se señaló nueva audiencia y entonces ya en esta segunda audiencia ya no aceptó la excusa que presentó el alcalde. Y entonces celebró la audiencia, declaró rebelde a la municipalidad a solicitud de parte y posteriormente procedió a dictar sentencia, declarando con lugar todas las pretensiones de los actores. Entonces acá dice: por consiguiente, había operado la aceptación tácita de los hechos expuestos en la demanda laboral promovida en su contra y la condena al pago de indemnización y demás prestaciones laborales.
impugnó esa decisión y al hacer uso del recurso, es decir, la municipalidad al impugnar aquella decisión del juez, el argumento toral del apelante radicó en que le fue violado su derecho de defensa, debido a que el juez de la materia no había resuelto la excusa presentada para justificar su inasistencia a la audiencia señalada para la celebración del juicio oral. La Sala Primera de Trabajo, al conocer de la apelación que presentó la municipalidad contra la sentencia que lo condenó a pagar prestaciones laborales, indicó la Sala, por observancia del principio de lealtad procesal, y esto es algo que lo resalté porque me gustaría que ustedes lo reflexionaran, porque en la práctica ocurre que muchos abogados tratan como de que el proceso presentan recursos improcedentes o tratan de dilatar el proceso y así un poco decepcionar, en este caso hablando de procesos laborales, al trabajador, por ejemplo, si están patrocinando a las entidades patronales, tratan de desesperarlos para que así puedan extrajudicialmente conciliar por una cantidad menor, ¿verdad? Entonces, acá indica a la Sala, por observancia del principio de lealtad procesal y atendiendo a la circunstancia de que una persona jurídica no puede actuar sin representación, no debe considerarse lo que para el efecto establece el artículo 336 del Código de Trabajo, que el apelante pretende que se le aplique, por tratarse de una persona jurídica que no puede quedarse sin representante legal en ningún momento. En el presente caso, la parte demandada es una municipalidad, lo que implica que debía acudir a la audiencia por medio de su representante legal o síndico y en todo caso mediante un mandatario judicial. Y acá indicó, la entidad demandada no probó en la secuela del juicio la improcedencia de las pretensiones formuladas en su contra por los demandantes. Además, en el trámite del recurso de apelación se circunscribió tanto en la audiencia de 48 horas como en la vista a manifestarse solo en cuanto a la excusa médica presentada. Entonces, ¿qué hace la Sala acá? Ya ni siquiera escucha las pretensiones del apelante porque ya se le declaró rebelde en el juicio. Entonces ya ni siquiera el apelante continúa inconforme con que no le hayan aceptado la excusa. Y entonces ya la Sala le dice, mire, ya ni siquiera entro a analizar la sentencia del juez, porque usted lo que sigue inconforme es con que lo declararon rebelde y con que se haya declarado con lugar el juicio ordinario laboral. Entonces, ¿qué dice la Corte respecto de lo que resolvió la Sala? Acá se los resalté. Vamos a ver. Con los elementos descritos se puede arribar a la conclusión de que en este caso y de acuerdo a las circunstancias, la accionante al presentar la excusa médica de su representante legal por razones de salud invocó una norma que es estrictamente de aplicación para personas individuales, pero no para entes que gozan de personalidad jurídica. Es decir, no se debe utilizar este artículo 336 del Código de Trabajo para retardar el proceso. Entonces, no deben usarse, perdonen la palabra, artimañas por parte de las entidades patronales para retrasar el proceso, porque si se dan cuenta, en este caso, la municipalidad salió perjudicada porque el hecho de no haber acudido, inclusive por medio de un mandatario judicial, provocó que se le declarara rebelde y que entonces ya el juez analizara todo lo que indicó en la audiencia los trabajadores más la prueba que le aportaron y entonces resolvió que era viable declarar con lugar la demanda ordinaria por despido injustificado. Entonces, finalmente, el hecho de no haber comparecido le perjudicó porque ni siquiera en la apelación la Sala conoció sus pretensiones de fondo, que era que se declarara sin lugar el juicio ordinario laboral.
ya ni siquiera le entró a conocer el fondo, derivado de que fue declarado rebelde a petición de parte. Ello demuestra que la excusa puede ser solicitada básicamente por personas individuales. Yo creo que eso ustedes ya lo tienen más que claro, porque son estas las que eventualmente pueden enfermarse. En el caso de personas jurídicas, estas tienen la facultad de nombrar uno o varios representantes porque efectivamente no pueden invocar padecimiento alguno. Pese a ello, como consta en autos, el tribunal aceptó en una oportunidad la excusa solicitada por la hora postulante, pero por ser única vez. Claro, eso no lo hizo correctamente, ¿verdad? Pero finalmente nadie lo impugnó. Entonces, por los motivos considerados, el juez, al no aceptar la segunda excusa, actuó con apego a la ley, tal como lo sostuvo la sala en la decisión que confirmó en alzada y que constituye el acto reclamado. Y acá se cita jurisprudencia del tribunal en el mismo sentido. Esa sería una sentencia y la siguiente es la 734-2010. No sé si ahí la logran visualizar, perdonen si me confirman. La siguiente sentencia, ¿sí la logran visualizar? Sí, licenciada. Sí, licenciada. No. Pero, sí, ¿No? sí, bien, sí, licenciada. 734-2010, ¿sí es esa la que ven? Sí, licenciada. ¿Sí? Bueno, entonces, en la anterior era una municipalidad y en esta les traigo un ejemplo de una sociedad anónima, que también era la demandada en juicio ordinario laboral. Entonces, acá no nos vamos a extender. ¿Sí? ¿Christopher? ¿Podría brindarnos el número de expediente de la sentencia, del expediente que leyó anteriormente de la municipalidad? Para ¿Sí? así que lo tengamos en cuenta. Sí, yo también les voy a subir al Classroom todas las sentencias para facilitarles a ustedes que las puedan estudiar. Pero le doy el número, es 3537-2016. Muchas gracias, licenciada. Está bien, Christopher. Entonces, en esta sentencia ocurre lo mismo, ¿verdad? Que se le declara rebelde porque presenta una excusa médica. Entonces, la Corte indica, el criterio jurisprudencial reciente de esta instancia constitucional, esta sentencia es del 2010, reconoce como legítima la función de interpretación y aplicación de la ley por parte de las autoridades jurisdiccionales y en ese sentido, aquellas pueden emitir decisiones que, aun no siendo favorables a determinados sujetos procesales, no patentizan violación a derechos fundamentales. Consecuentemente, el ejercicio de tal función en sí misma no provoca agravio, por lo que al tratarse de un componente de concurrencia imprescindible para la procedencia del amparo, este no puede prosperar. Bueno, esto estaba un poquito más general la tesis. Les voy a leer acá lo toral de la sentencia. Se puede arribar a la conclusión que en este caso, y de acuerdo a las circunstancias, la accionante, al presentar la excusa médica por razones de salud, invocó una norma que es estrictamente de aplicación para personas individuales, pero no para personas jurídicas, lo que se puede determinar cuando tal precepto dispone que dicha excusa será únicamente por enfermedad y que en tal evento el juez debe aceptarla. Ello demuestra que la excusa es para personas individuales porque son estas las que eventualmente pueden enfermarse. Y por ello en el presente caso, y por ello en el caso de personas jurídicas, estas tienen la facultad de nombrar uno o varios representantes porque efectivamente no pueden invocar padecimiento alguno. De ahí que la decisión del juez de no aceptar la excusa de la demandada se apegó a la ley. Entonces, si se dan cuenta, yo creo que ya con esto les quedaría, espero yo, más que claro que la excusa médica es únicamente para personas individuales y que para personas jurídicas, entonces, ellos si en caso, por ejemplo, el gerente general de la sociedad no puede comparecer, entonces bien puede nombrar
puede acudir un mandatario judicial, si es en el caso de una municipalidad, como veíamos, puede presentarse el síndico o también nombrarse un mandatario judicial que lo represente. Es decir, que si hablamos de entidades patronales, ellos pues nunca podrían presentar una excusa médica para no comparecer a la audiencia de juicio ordinario laboral. En todo caso, podría ser la norma más beneficiosa al trabajador porque él sí, bien, si existe, padece de alguna enfermedad y no puede acudir a esa audiencia, entonces sí puede presentar una excusa por una sola vez, como lo regula el artículo 336, para no presentarse a la audiencia y que ésta sea señalada para fecha posterior. Entonces, ¿cuál sería entonces el efecto de la rebeldía? Prácticamente que ya no puede ejercer defensa alguna respecto a las peticiones de fondo. Se le declara rebelde y entonces ya el juez analiza los medios de prueba y dicta la sentencia correspondiente. Esto sería para el caso de la rebeldía. Trataré de ir un poco más adelante porque creo que ya estoy extendiendo un poquito. Voy a continuar con la presentación. Perdón, vamos a avanzar donde me había quedado, la rebeldía. Ya vimos los presupuestos de la rebeldía y pues les adelanté un poquito el tema de los efectos de la rebeldía. Entonces acá, conforme lo regula el artículo 358 del Código de Trabajo, la rebeldía se traduce en que se termina el proceso mediante la emisión de la sentencia por parte del juez de trabajo, que regula el artículo 358. Cuando el demandado no comparezca a la primera audiencia sin justificación y hubiere sido legalmente citado para prestar confesión judicial en la misma, bajo los apercibimientos correspondientes, el juez, sin más trámite, dictará sentencia dentro de 48 horas de celebrada la audiencia respectiva. Entonces, acá les cito también pero del artículo 358 yo les quería leer el segundo párrafo. Permítanme un segundo. Indica, en la misma forma se procederá en los supuestos del párrafo anterior, es decir, que se declara rebelde y se dicta sentencia, cuando se trate de demanda por despido injusto, aunque no hubiere sido ofrecida la prueba de confesión judicial del demandado. Pero si en el mismo juicio se ventilaren otras acciones, el juicio proseguirá en cuanto a estas conforme lo prevenido en este título. Entonces ahí yo les quiero explicar que, por ejemplo, si se trata de una demanda de un despido injusto, si se declara rebelde a la entidad o a la entidad patronal, que sería la entidad demandada, entonces lo que prácticamente, como no compareció al juicio, se tiene por aceptado que el despido fue injusto, porque en el caso de que se demanda un despido injustificado, sí existe la inversión de la carga de la prueba y la entidad patronal debe probar que el despido fue justo. Pero si no acudió a la audiencia y se le declaró rebelde, entonces prácticamente dio por sentado que el despido fue injusto. Entonces ahí también se procede a dictar la sentencia dentro del plazo de 48 horas. Distinto es, por ejemplo, cuando regula el artículo que si se ventilaren otras acciones, por ejemplo, si en la demanda pide que se declare la existencia de una relación laboral, por ejemplo, los que han sido contratados en el estado renglón 029, y entonces piden que se declare la existencia de relación laboral y entonces que se declare que hubo un despido injustificado. Entonces ahí es diferente porque es otra pretensión. Entonces ahí ya no opera este tema de que se deba dictar sentencia dentro de las 48 horas, sino que ahí sí el juez
debe analizar los medios de prueba que le son aportados en la audiencia, inclusive determinar si requiere algún auto para mejor fallar y entonces ya decidir si en el caso si hubo una simulación laboral. Ahí sí considero importante yo que en la demanda, por ejemplo, si tenemos copia de nuestros contratos, si tenemos copia de los depósitos que nos hacía la entidad patronal, aportemos la mayor cantidad de prueba, porque si corremos con la suerte que no acude a la audiencia la entidad demandada y se le declara rebelde, nosotros en la audiencia ya tenemos todos los medios de prueba para convencer al juez que hubo simulación y que hubo un despido injustificado. Eso era lo que les quería explicar respecto de este párrafo. Y entonces, algo importante también a tomar en consideración es lo que regula el Acuerdo 48-2017, de ese ya les di copia, en su artículo 23, numeral cuarto, literal A, en el que establece la figura de la rebeldía. En caso de incomparecencia de la parte demandada, se seguirá con la audiencia haciendo efectivos los apercibimientos contenidos en la resolución por medio de la cual se le dio trámite a la demanda. Entonces, vamos a aplicar lo que regula el artículo 358 y también lo que regula este acuerdo de Corte Suprema de Justicia, en donde indica que se declara, prácticamente se le declara rebelde porque estos apercibimientos ya se encuentran en la resolución que admitió para su trámite la demanda. Y para ese efecto, yo les traje la sentencia 5.937-2019. Ahora se las presento. Permítanme un segundo. Perdonen, ¿me podrían confirmar si logran visualizar allí la sentencia 5.937? Sí, licenciada. Afirmativo, licenciada. Muy bien, gracias. Entonces, en este caso, el Instituto de Fomento Municipal promueve amparo contra una sala de trabajo y acá se reclamaba contra la sentencia que confirmó la decisión del juez que declaró rebelde al Instituto de Fomento Municipal y con lugar parcialmente la demanda. Entonces, acá lo que quiero que veamos que ha dicho la Corte es cuál es la consecuencia de que sea declarado rebelde. Entonces, nos vamos a ir al autoral de la sentencia. Aquí les traía resaltado lo más importante. Bueno, considerando uno, carece de efecto agraviante la decisión de la sala en la que al emitir sentencia de segundo grado, es decir, de apelación, no entra a analizar los argumentos expuestos en alzada por el demandado por no haber sido expuestas dichas inconformidades en su momento procesal oportuno ante el juez que conoció el juicio ordinario laboral en primera instancia, pues fue declarado rebelde al no haber comparecido a la audiencia oral respectiva. Entonces, indica la Corte, en el derecho de trabajo guatemalteco, la rebeldía del demandado obedece a su incomparecencia a la audiencia de juicio oral, no obstante encontrarse emplazado debidamente y teniendo pleno conocimiento que esa situación le será perjudicial. Asimismo, cabe indicar que la declaratoria de rebeldía dispuesta contra el demandado conlleva la emisión de la sentencia que el juez de trabajo debe proferir dentro de 48 horas, lo que se traduce en que el demandado, al presentarse, deberá tomar las actuaciones en el estado en que se encuentren, por lo que evidentemente el declarado rebelde no solo pierde la posibilidad de contestar la demanda, sino también la de ofrecer prueba para respaldar sus proposiciones y refutarlas de la parte actora del juicio. De esa cuenta, en apelación, la sala de trabajo
puede modificar aquellas pretensiones formuladas por la parte demandante siempre que se traten sobre aspectos de mero derecho. Es decir, aquí la Corte prácticamente dice, solamente si el juez de trabajo vulneró algún derecho del trabajador, por ejemplo, que haya condenado, pero por ejemplo ya ni siquiera podría, porque quien apela es la entidad patronal, pero solo si existiera en algún punto de derecho en el que se equivocó el juez, puede entrar a conocer. De lo contrario, ya no puede conocer ninguna petición de fondo de la entidad patronal luego de haber sido declarado rebelde. Y vamos a ver si acá veo algo que sea más... veamos. Pues la sala indicó, ¿verdad?, en su momento, que la sentencia emitida por la juez se encuentra de conformidad con la ley, por lo que en la fase en que se encuentra el proceso no son atendibles los motivos de inconformidad manifestados en contra de la sentencia. Lo expuesto en el párrafo precedente pone de manifiesto que el demandado en el juicio oral, al haber sido declarado rebelde en el juicio ordinario laboral, no podía hacer valer en alzada, en apelación, los argumentos, proposiciones de fondo, tales como la improcedencia de la condena por los rubros aludidos, que debió hacer valer en la audiencia señalada para el efecto, de manera que la sala cuestionada, al confirmar lo resuelto por el juez, no produce lesión a derechos fundamentales. Básicamente es eso, el efecto de la rebeldía entonces trae como consecuencia que la entidad demandada debe tomar el proceso en el estado en que se encuentran las actuaciones y prácticamente ya no tiene derecho a emitir inconformidades respecto al fondo de lo decidido. Y ya finalmente, por hoy vamos a hablar como solventada la situación de la rebeldía. No sé si respecto de la rebeldía tienen alguna duda. ¿No? ¿Les quedaron claros los puntos? ¿Sí? ¿Será que hay alguna otra situación por la que se pueda declarar rebelde? No, la rebeldía es únicamente se declara por la incomparecencia a la audiencia oral. Únicamente por ese motivo. Claro, sin una excusa justificada. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna duda respecto de la rebeldía? ¿No? Bueno, entonces, les prometo que ese es el último tema que miramos hoy. Vamos a pasar entonces a la confesión ficta. Recuérdense, actitudes negativas del demandado, la rebeldía y la confesión ficta. ¿Y qué es esta confesión ficta o ficta confeso? Esta tiene su origen en la prueba de confesión judicial, que es lo que origina para el absolvente la obligación de contestar o absolver las posiciones que le son dirigidas sin valerse ni auxiliarse de consultas ni de documentos en los que puedan relacionar las respuestas. Su carácter ficto radica en que con carácter ficticio o de ficción se asume la confesión del absolvente. Entonces, puede definirse que la confesión ficta es la consecuencia de la negativa del demandado a comparecer a prestar confesión judicial, que permite fictamente asumir que el demandado ha admitido o reconocido en su propia contra la verdad de los hechos que son objeto de litigio en el juicio. ¿Cómo se da esta figura de la confesión ficta? Viene como consecuencia de que se declara rebelde el demandado, pero si en la demanda la entidad, el demandante, requirió como medio de prueba la confesión judicial y entonces se le declara rebelde porque no comparece a la audiencia, aquí ocurre esta figura de la confesión ficta o ficta confeso,
que es que prácticamente se tienen por ciertas estas posiciones que debía absolver el demandado en la audiencia. O sea, únicamente se da en aquellos casos en que en la demanda se requiere como medio de prueba la confesión judicial y entonces el demandado se le declara rebelde por no comparecer a la audiencia y entonces opera esta confesión ficta, que es que se tienen por contestadas favorablemente al trabajador las posiciones que se habían indicado en aquel momento. Entonces, para ese efecto, yo les traje una sentencia como ejemplo. 4152. Vamos a ver. Acá está. Acá presentó amparo esta Sociedad Anónima Deportes y Diversiones Diversas, S.A., contra una sala de trabajo y reclamó en amparo la decisión de la sala que confirmó la emitida por el juez, en donde se le declaró rebelde y confesa a la postulante. Entonces, acá está el resumen de las actuaciones. Se promovió juicio ordinario laboral. No compareció a la audiencia del juicio oral y entonces, como medio de prueba en la demanda se requirió la confesión judicial y no compareció y se le declaró rebelde, entonces también se operó la confesión ficta, entonces se le declaró confeso al hacer efectivos los apercibimientos que fueron decretados en su oportunidad. Seguidamente, entonces, el juez, al haber sido declarado rebelde y confeso de las posiciones que había indicado el demandante, dictó sentencia en la que declaró con lugar la demanda y condenó a prestaciones laborales. Entonces, contra eso se presentó apelación y la declaratoria sin lugar de esa apelación es el acto reclamado. ¿Y qué dijo la Corte? Que conforme a la jurisprudencia, la excusa por enfermedad siempre, ya ven, en todos los casos lo que presentan es que se excusan por enfermedad, pero las personas jurídicas no pueden excusarse por enfermedad. A que se refiere el artículo 336 del Código de Trabajo, únicamente pueden hacerla valer las personas individuales, resultando ilógico y consecuente que las personas jurídicas no puedan invocar esa situación. Entonces acá le dice la Corte que no produce agravio la decisión de la sala que confirma la condena a la que fue impuesta por el juez de trabajo, declarándola rebelde y confesa al no haber comparecido a la audiencia de juicio oral fijado por el juez de la causa. Solo vamos a ver si aquí les resalté algo importante. Bueno, les resalté acá lo indicado por el juez. El juez, al dictar sentencia, dijo que la parte demandada no compareció a la audiencia oral, estando debidamente notificada y en tiempo. Por lo tanto, se deben hacer efectivos el apercibimiento, prevenciones y combinatorias indicadas en la resolución que admitió para su trámite la demanda. Por ende, se le declara rebelde en juicio, lo cual fue declarado en audiencia, por lo que se le impuso una multa. Y en virtud de no haber exhibido y presentado los documentos indicados en el apartado de pruebas de la demanda, por ende debe resolverse de conformidad con la ley, debiendo emitir las demás declaraciones. Y acá resuelve el juez que como no acudió, se toman por ciertos los hechos aducidos por el demandante, condenándole a la parte demandada al pago de las prestaciones. Entonces, miren qué delicado es, por ejemplo, que un abogado aconseje a una entidad patronal que presente una excusa o que no acuda a la audiencia de juicio oral para retardar el proceso. Miren lo delicado, que puede ser declarado rebelde y confeso, es decir, que prácticamente acepta todo lo indicado por
el demandante, que es el trabajador. Entonces, es sumamente delicado y deben tomarlo ustedes en cuenta como futuros abogados de no, de ninguna manera pretender dilatar los procesos con recursos inidóneos y sobre todo, por ejemplo, en este caso, lo perjudicial que pudo haber sido, porque puede ser que tal vez la entidad demandada tenía alguna razón, por ejemplo, que haya sido destituido con una causa justa, pero si no acudió a la audiencia, no pudo hacer valer sus argumentos o probar que había sido despedido con una causa justificada, ¿verdad? Sí, Walter. Licenciada, buenas noches. Con una Buenas noches. consulta, en el caso de el abogado defendiendo a la institución jurídica, digamos, ¿Sí? ¿qué puede hacer el abogado a la hora de ser declarado rebelde? Uy, pues ahí ya no puede hacer más nada. Si fue declarado, si se dan cuenta, este artículo 336 viabiliza que se presente una excusa para no comparecer a la audiencia, pero esto únicamente por enfermedad. Y la Corte ha dicho que enfermedad únicamente opera en personas individuales, ¿sí? Si es una persona jurídica, entonces debió haber comparecido por medio de un mandatario judicial o por medio de su representante legal, un gerente, un administrador único de la sociedad. Pero, o sea, porque ellos, según la ley, siempre deben estar representados. Entonces, mire, podría intentarse, por ejemplo, se me ocurre decir que trataron de llevar el trámite de inscripción de un mandato, por ejemplo, y que por el tema del COVID, pues ha sido más tardado, no sé, cuestiones así, pero ya se deja al libre arbitrio del juez decidir si acepta o no esta excusa. Podría intentarse, pero nunca he visto que se le declare con lugar, a menos que sea una causa sumamente justificada, ¿verdad? Que se compruebe. Últimamente lo que han argumentado es que sí se les ha hecho muy difícil a las sociedades anónimas poder inscribir los mandatos. Pareciera ser que por el tema del COVID, como que ya no es tan rápido inscribir los mandatos, por ejemplo. Podría ser que el demandado se encuentre fuera del país y no logró llevar el trámite para nombrar un mandatario. Podrían presentarse excusas de esta índole y entonces ya el juez a su libre arbitrio pues determinar si en efecto existe o no o podría aceptar una causal de excusa. Contra lo que se resuelva en esta excusa, estimo que lo viable sería un plantear revocatoria. Por ejemplo, si le declararan sin lugar, entonces plantea revocatoria y contra lo resuelto en la revocatoria, amparo. Y hasta ahí podría determinarse, ¿verdad? Eso sería como lo que se me ocurre en este momento. Perfecto, muchas gracias, licenciada, le agradezco mucho. Muy bien, Walter. Entonces, pues por hoy tendríamos únicamente este tema, la rebeldía y la confesión ficta. No sé si les queda clara las figuras. Sí, licenciada. ¿Sí? Bueno, está bien. Entonces, por hoy dejamos la clase ahí y nos vemos entonces el día lunes. Feliz noche, licenciada. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Feliz noche, descansen. licenciada. Buenas noches.